Para nadie es un secreto, sobre todo para los amantes del fútbol, y más aún si son argentinos, que Diego Armando Maradona es considerado una auténtica leyenda, que a pesar de sus errores, siempre estará anclado en el corazón de millones de personas y que eternamente será el 10 de la albiceleste. Nuestro compañero Nicolai Saavedra pudo comprobarlo al visitar la casa en donde creció y pasó momentos inolvidables. Recorriendo la ciudad de Buenos Aires, llegamos hasta el barrio La Paternal, buscando la casa de la calle Lascano número 2257. Una vivienda de 2 plantas que el Club Argentinos Juniors entregó a Maradona cuando debutó en Primera División. Y es que a propósito de cumplirse 40 años del inicio de su carrera y de sus 56 años de nacimiento, el ídolo gaucho acaba de recibir una muestra más de cariño no solo de sus hinchas, sino de quienes lo vieron hacerse grande. Alberto Pérez, ex dirigente del primer club de Pelusa, es quien impulsó este gran proyecto, como iniciativa privada y con fondos propios. Adquirir la propiedad no fue tarea fácil, pues tomó un largo tiempo de negociaciones. La historia de esta casa es la siguiente. Fue el primer bien inmueble que tuvo como titular a la familia Maradona, en la persona del padre, porque Diego en ese momento era menor de edad, tenía 17 años y para la ley argentina habría que tener 18 eventualmente y 21 para ser mayor. Esa es la historia. El club en su momento, como parte de su contrato, se le eligió la casa porque él vivía en una casa alquilada. Él estuvo totalmente de acuerdo y se compró esta casa. Fue a finales de la década de los 70 cuando Diego habitó en ella, y la recreación de cada detalle muestra una época muy poco conocida del crack del fútbol. El mentor de este museo buscó réplicas exactas de los muebles comprados por don Diego y doña Dalma, tomando como guía fotos familiares. Otros elementos como los azulejos, la mesa de comedor y sus sillas, o el órgano que le regaló su madre por el cumpleaños son originales. El mobiliario de la cocina, sencillo y pequeño, se mantiene intacto. Estas instantáneas muestran a un Diego disfrutando de aquel espacio y de sus seres queridos. Son más de 2000 objetos alusivos a él. En el patio interno donde el ídolo jugaba con sus hermanos, se levanta una estatua que recuerda que desde muy temprana edad, el pequeño zurdo ya hacía de las suyas en la cancha. Y es un poco la vida de Diego, toda la vida de Diego, desde que él empezó a jugar en Argentinos Juniors. Tenés ahí el primer contrato que firmé yo, el primer contrato profesional de Diego. Ahí hay un facsímil en el año 77. Tenés la foto de mi casamiento. Yo me casé en enero del 79, era hacía muy poquito tiempo que tenía esta casa. Ahí también vino mi casamiento. Y después, bueno, lo que hace a los medios gráficos, tenemos revistas y diarios de todo el mundo. Después souvenir de lo que se te ocurra. Es decir, no lo hemos hecho nosotros, lo que ha hecho la gente, ¿no? Tras años de búsqueda, la moto Zanella con la que se paseó por el barrio, así como la bicicleta con la que salía a jugar en las calles, fueron recuperadas para esta exhibición. Al subir estas angostas gradas de cemento, nos encontramos con el dormitorio del argentino más consentido de la historia. Su presencia se siente ahí. Un espacio que provoca en los visitantes muchas emociones. La gente ve por dónde caminó Diego, dónde pisó, la cocina, por ejemplo, que la ve a la madre sentada y al padre, con las fotos igual de la época. Es muy fuerte el recuerdo, es muy fuerte para todos aquellos que vienen. Hemos visto gente llorando, es decir, es una situación realmente digna de un análisis sociológico. Sé que en Nápoles lo comparan con San Gennaro, pero el que viene acá a la casa también. Han venido gente de la Villa de Emergencia, por ejemplo, con el total cariño hacia Diego. Así que todo el que lo quiera Diego ha venido. Vuelvo a repetir, Diego es un artista. Disfrutemos su obra. El resto lo analizará Dios o quien fuese. Aunque este santuario dedicado a Diego Armando Maradona abrió sus puertas hace pocos meses, tuvo que hacer una pausa de inmediato, pues rebasó las expectativas de sus administradores.
Medios de comunicación del mundo entero, hinchas nacionales y extranjeros, y la misma familia del futbolista lo visitaron los primeros días. Ahora buscan hacerlo más dinámico y resguardar todo lo que ahí se exhibe, pues son piezas de incalculable valor. Héctor Pérez, también ex dirigente de los Argentinos Juniors, vivió de cerca la época de gloria del Pibe de Oro. Así logró formar su propia colección privada, que algún día, asegura, donará al museo que es de propiedad de su hermano. Por ahora, de manera muy discreta, muestra lo que posee. Entre sus más grandes tesoros está la camiseta azul de invierno del Nápoles, que Diego usó en el club italiano cuando fue campeón en 1987. Pero hay algo más que lo llena de orgullo. Pero también tengo un carnet que le pertenecía al padre de Diego, que la comisión directiva de Argentinos Juniors se lo había hecho para que don Diego, que fue un gran hacedor de Diego Armando, pudiera entrar a todos los estadios sin tener problemas y no estar esperando que lo hicieran entrar a la cancha. Muchas de estas fotografías son únicas, como cuando era niño, de su debut y de su primer automóvil. En esta aparece don Francisco Cornejo, quien descubrió a Maradona. Fue uno de sus primeros entrenadores y el responsable de que haya llegado tan lejos. Este es el registro de los años que vivió con su familia en el suburbio pobre de Villa Fiorito. Luego, a los 16, se trasladó hasta La Paternal, donde se encuentra el museo, y jugaba cartas en plena calle con sus amigos de barrio. Su fama traspasó fronteras, por lo que la prensa mundial constantemente publicaba artículos sobre él. Hicieron toda clase de souvenirs y hasta monedas conmemorativas con su rostro. El futbolista llegó a codearse muy rápido con grandes personalidades de su país y del mundo entero, como el Gordo Porcel, el famoso luchador Martín Caradagian, y por supuesto más adelante con estrellas como Pelé e incluso Messi. Héctor recuerda con nostalgia aquellos cumpleaños en los que festejó a Diego y otros eventos importantes de sus familias. Por esto y más es que honra a su gran amigo y estrella de fútbol con esta recopilación de artículos invaluables. Esta es parte de la vida de un hombre que sigue más vigente que nunca, especialmente en la memoria y el corazón de quienes lo consideran una leyenda. Porque, como dice Alberto, lo que no se conoce no se ama, lo que no se ama se olvida, y lo que se olvida se pierde. Al hablar de Maradona, eso jamás ocurrirá.